Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar la transmisión. Segunda parte de No te quedes donde empezaste. Empezamos la semana pasada. Hoy la segunda parte. Dios es un Dios de incremento. Se trata de avanzar y progresar. Solo de eso se trata el cristianismo. No permitas que nadie te mienta. Si vas al cielo, no encontrarás un gueto. Encontrarás una ciudad bendecida y vivirás ahí. Gloria a Dios. Veamos la segunda parte de No te quedes donde empezaste. Estoy entusiasmado. Serás bendecido. Toma notas. Mira, ahora. Progreso es la palabra más usada, pero mal utilizada. Todo el progreso del pasado, recuerda, todo conduce a Cristo. El progreso del pasado te llevará a Cristo y todo el progreso del futuro comienza con Cristo. Cuando empecé a construir este edificio, fue un futuro, inicio con Cristo. ¿Qué es lo que quieres que haga? Dijo, apégate a la Biblia en lo que hagas en este edificio. Así que lo llamó campus. Hay que tener en cuenta el costo. Antes de construir la torre, significa que haces todo lo que se requiera. ¿Te das cuenta? Dios lo bendijo y se construyó sin deudas para la gloria del Señor Jesucristo. Cuando 3 bancos dijeron que no era posible porque conocían nuestra situación financiera, pero no conocían al Dios detrás de mi situación financiera. ¿Entiendes lo que digo? No te quedes donde empezaste, es lo que Pablo dice. ¿Qué les pasa? Es hermoso ser salvo, es hermoso bautizarte, pero pasa a cuestiones más grandes y más fuertes. Sanando enfermos, resucitando, expulsando demonios, bendecidos en la ciudad, en el campo, bendecidos al entrar, al salir, en cada área de tu vida, creciendo sin parar. No solo en periodos, sino un crecimiento continuo. Escribe esto. La expansión tiene que ser en tu propio camino. La expansión tiene que ser en tu propio camino. No puedes expandirte porque alguien más expande. Tiene que ser en tu camino. La expansión tiene que ser en tu propio camino, pues produce una vida más plena y más elevada. Las personas dicen, ¿quién es tu predicador favorito? Jesucristo, ¿quién más? Amo a algunos, pero no los imito. Me agradaba R.W. Sambach. Hoy está en el cielo. Era una máquina de predicar, pero no trataré de ser como él. Ojalá pudiera enseñar como Joyce Meyer. La mujer enseña el Evangelio. Tienes que dárselo. Puede enseñar, pero no lo haré. ¿Notas lo que digo? Quisiera enseñar la fe como Kenneth Copeland o Hagin, pero no puedo, así que hago lo que Jesse hace, porque estoy en mi camino. Puedo aprender de ellos, no me malinterpretes, creo en esto, pero tienes que averiguar quién eres y qué es a lo que Dios te ha llamado. Dios me llamó a predicar el Evangelio en todo el mundo, a cada criatura, a todos. Es lo que hago, por eso estoy ocupado. Parece que las personas no lo entienden. Si no hago lo que hace la iglesia de enfrente, entonces me critican. ¿No has pensado con tu mente finita que Dios no me dijo que lo hiciera? Hay personas que quieren que me postule a un cargo político. Dicen, puedes hablar. Y digo, ¿has pensado con tu mente finita que Dios no me dijo que lo hiciera? Fred Price fue un gran amigo mío. No hace mucho fue a casa con el Señor. Con insistencia trataba que postular para un cargo. Y le decía, Fred, te clavaría contra la pared. Fred era fuerte. Dijo, le diré algo. Dios me llamó a predicar. No para gobernador o senador. Eso no me interesa. Dijo, predicar el Evangelio es un oficio superior. Es lo que dijo. Y también lo creo. ¿Notas lo que digo? Y tienes que entender, ¿para qué te llamó Dios? Dios llama a algunos para ser misioneros. No me llamó para esto, me llamó para predicar como evangelista a todo el mundo. Y con un toque profético, ¿te das cuenta? Pero se enfadan, quieren ponerte en una caja. No puedes porque quieren que todos vayan por el mismo camino. No funciona así. Dio a algunos apóstoles, algunos profetas, a evangelistas, pastores, algunos maestros. Hay hombres con cabello y hay hombres sin cabello. ¿Cierto? No busques por aquí. Pero son hombres. ¿Cierto? Sí. Significa que algunos usarán algo que no te gusta, pero no hay diferencia, les gusta. A Kathy no le gusta que tenga barba. Y siempre la tengo así, afeitada. Soy Popeye el marino. La tengo bien afeitada. Pero una vez fui de cacería y tengo una barba muy espesa. Me veo como Santa Claus. Mi barba es blanca. Escucha, pero fui y no me afeité por 2 o 3 semanas. No me había bañado. Fui a las montañas, quería ser como Grizzly Adams. Olía igual que un perro. Tenía sangre de alce y sangre de venado. Casaba con esos hombres. ¿Y has notado el crecimiento áspero? Tenía la barba completa en 3 semanas.
Dijeron, Dios mío, tienes la barba repleta. Pero sentía comezón y pensé, Jesús. Y jamás olvidaré cuando bajé de la montaña. Imagina, cuando estás en el aire frío no percibes tu olor. Leonard, un buen amigo mío, falleció no hace mucho, vivía en Lulim, Leonard Love, gran hombre, me agradaba, fue una gran bendición, lo extraño. Era 20 años mayor que yo, un buen hombre. Caminamos con 270 Waterbees y rifles de 7 milímetros al hombro y dijo, vamos a Monrose. No teníamos auto, caminamos por la montaña 11 kilómetros abajo. Llegamos cansados al pie de la montaña. Así que salimos. ¿Crees que llevarías a 2 hombres que huelen como perro, con rifles y pistolas? Pero alguien se detuvo. ¿A dónde van, señores? Dijo, vamos a Monrose. Dije, el camión que abordamos para llegar, la batería se agotó. Dijo, sube al camión. Dije, de acuerdo. Así que estuve en medio y Leonard, al final, dijo, háganme un favor, baja la ventanilla, ¿quieres? Dije, ¿qué? Dijo, sí, que apestan. Y dije, ¿apestamos? Buen señor. Y dijo la verdad. Cuando llegamos al hotel, escucha esto, me ensuciaba más cada momento, porque estaba sudando allá arriba, hace frío. El campamento estaba a 3,000 metros de altura. ¿De acuerdo? Una vez llevé a Kathy, ¿lo recuerdas? Fue una gran bendición. Escucha, cuando llegué, fui a mi habitación del hotel. Dije, vaya, y empecé a desvestirme, pensé, Dios mío, entonces la dejé en el suelo del baño. Dije, hay una rata muerta aquí. Dije, muerta, estaba desnudo como un ave, arrojé, Dios, hay algo terrible aquí. Y empecé a buscar debajo del fregadero y todo, y fui y olí, dije, vaya, soy yo. Regresé a bañarme. Estaba tan sucio que el agua no me limpiaba. Así que tuve que lavarme la cabeza 3 veces antes de poder sentir mi cabello pegado. El agua era marrón. ¿Imaginas a los hombres que desollaban búfalos y no se bañaban en un año? Por eso los llamaban vaqueros. Quédense con las vacas, muchachos. Así que progresé y pude bañarme. Y luego tomé la ropa asquerosa y la envié por correo a Kathy. ¿Recuerdas? Dije, no lo abras, Kathy. Puedes tirarlo, pero no lo abras. Es fuerte. ¿Sabes? Dije, lo haré. Progresé ese día. Nunca volveré a hacerlo en los años que me queden de vida. Ahora, cuando voy de cacería, si no cuentan con regaderas, entonces tomo un baño marino. Cepillé mis dientes. Fue lo único que hice las 2 semanas y media. Debo cepillarme los dientes. No hay otra opción, pero diré algo, fue asombroso. Y la primera vez no podía golpear el costado de un granero, pero después de 2 semanas, había progresado. Comencé a mirar la atmósfera, el paisaje. Buscaba algo que no debiera estar ahí y podía solo ser la punta de una oreja de venado. Pero la primera vez, te mira pensando, dice, está resuelto, el hombre no nos encuentra. Pero a medida que progresas en la cacería te expandes, por lo que la expansión tiene que ser en tu propio camino, pues produce una vida más plena y más elevada. La fe es la verdadera aventura de la vida, anótalo. La fe es la verdadera aventura de la vida. Incluso cuando no podemos ver, seguimos adelante. La evidencia de la fe no se ve, es la verdadera aventura de la vida. Amo caminar por fe, aun cuando no podemos ver, continuamos. Continuamos. ¿Entiendes? Cuando golpeó el huracán, Señor, fue devastación. Fui el primero en llegar a la iglesia. Pero debiste escuchar esto. La alarma se encendió. No sé cuánto tiempo llevaba así, no lo sé. Y después noté que el techo empezaba a caerse. Veía alrededor y corría agua por este lado. Estaba parado y pensé, vaya, estaba alto. Recorrí el edificio revisando cada aspecto. No estaba deprimido. Dije, hiciste tu mejor intento, pero seguimos aquí, ¿verdad? Seguimos aquí. Aleluya. Lo primero que pensé fue progresar más allá del daño. Muy bien, lo vamos a solucionar. Muy bien, hagamos esto y hagamos aquello. Y Dios me dio mi tema. ¿Qué haré por ti? Y aparecieron contratistas. Gente de los árboles. Todo tipo de cuestiones, gloria a Dios.
Y me ayudaron a levantarlo otra vez. A dejarlo como está, aún tenemos trabajo que hacer. Cuando reemplazaban el techo me dijeron del centro de producción, son láminas de 12 metros, ¿verdad, Bobby? 12 metros, son largas, no hay problema, todo va en camino. Y luego creo que se arreglará la oficina de René. Y arriba, una oficina para los niños. Tiene que desplazarse y arreglarse, pero todo está en proceso. ¿Lo ves? Progresamos hacia lo que era antes. Por eso tuvimos que ir a la iglesia el domingo siguiente. ¿Qué hubieras hecho sin energía, sin un generador? Predicar en el patio. Sudar. Sí. ¿Y? No me grites cuando predico bien. Escúchame. ¿Y qué? El evangelio debe continuar. ¿Qué pasa con los misioneros que salieron sin nada afuera? ¿Qué fue lo que hicieron? Predicaron el evangelio. ¿Lo ves? No estaban satisfechos de estar donde estaban. Tenían que incrementar y crecer hasta la plenitud. Es parte de esto. Creces en el conocimiento de la plenitud de la estatura de Cristo. No digo que sea divertido. ¿Lo disfruté? No. Y lavar el retrete con agua de la piscina, pero funciona. Así es, funciona. Haces lo que tienes que hacer. Así que pensé, Dios mío, no estuve en el océano día y noche como Pablo en las profundidades, día y noche, pisando el agua. Gracias a Dios, no quiero pasar por eso nunca, pero hombres en la Segunda Guerra Mundial fueron bombardeados en sus barcos y los tiburones se les acercaron. Quiero decir, imagina, la gente no tiene idea, por eso se le dice la mejor generación. ¿Entiendes lo que digo? Pero lo hicieron. 17 años, algunos cambiaron su edad, 16, en Iwo Jima. Dios mío, 5,000 marines murieron en un día, pero no detuvo a Estados Unidos. Teníamos que seguir. ¿Por qué? Se llama progreso. ¿Entiendes lo que digo? Y cuando lo entiendas, comprenderás que la fe es el verdadero motor de la vida. Aun cuando no lo veamos, continuamos. Escribe esto. La fe es la función o poder del alma humana. La fe es la función o poder del alma humana. Y lo es. Sin ella es imposible agradar a Dios. Y también es imposible dar el primer paso hacia el logro. Si no tienes fe, no puedes dar el primer paso hacia el logro. Y no agradas a Dios. Lo repetiré. La fe es la función o poder del alma humana. Y sin ella, resulta imposible agradar a Dios. Hebreos 11, léelo. Es imposible dar el primer paso hacia el logro. No soy el pastor de aquí, Katy lo es. Así que ya sabes. Se fue, se dio la vuelta y dijo, iremos a la iglesia. Todo estaba estropeado. Había robles, no podías entrar. Se rompió la puerta, las cerraduras de las puertas. Intentaron empujar una puerta y toda clase de locuras, pero eso no nos detuvo. Solo empezamos a hacer lo que teníamos que hacer. Y Dios envió a la gente para que nos ayudara. ¡Qué bendición fue! Gloria a Dios. Los que eran enemigos se hicieron amigos en medio de esto. ¿Hizo falta un huracán para ser amigos? Las personas que no me hablan, ¿ahora son mis amigos? Hola, ¿cómo estás, amigo? Y pensé en Jesús, si me elevo, atraeré a los hombres hacia ti. Significa, donde hay destrucción, las personas se unen. ¿Entiendes lo que digo? Siempre hay alguien enojado contigo. Cualquiera. Quien sea, pero no hay diferencia. Porque la fe es el poder funcional del alma humana. Cuando Katy dijo, he sido llamada a predicar, lo que pensé fue, ni siquiera puedes dar tu testimonio. ¿Cómo predicarás el evangelio? No puedes decir 2 palabras sin que llores. Pero hoy hace un buen trabajo, ¿no es así? Sí. Sí, pero ¿qué sucedió? Creció. Dijo, no soy graciosa como tú. Dije, no debes ser graciosa como yo, solo sé tú. ¿Quieres ser graciosa? Bien, adelante. Solo haz lo que haces. Deja de copiar a alguien, porque eso eres, una copia. Si quieres copiar a alguien, copia a Jesús. Es lo más alto a lo que se puede llegar. Nadie más es... Te diré que cualquiera está en un nivel inferior. ¿Te das cuenta? Así que cuando entiendes, dices esto. No puedo ser para lo que Dios me hizo. Tengo que copiar a alguien. No, Dios te hizo muy bien. Te hizo único. Te hizo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué creó personas de distinto color? Porque así lo quiso. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quiso gente negra? Porque el negro le agrada. Gente blanca. ¿Le agrada el blanco?
Gente amarilla, hablo de los asiáticos, le agrada el amarillo. Gente roja, pues a él le gusta el rojo. Gente morena, feliz Navidad. Porque le agrada la variedad. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué todos luchan con esta clase de locura? ¿Por qué no miras a una persona y le dices, hola, es un placer conocerte? No me agradó cuando dijeron, ¿predicarás para el obispo Keith Butler? Lo haré el próximo domingo, sí, en la gran iglesia negra. No es una gran iglesia negra. Predomina el negro, el 95%, tal vez más. No, es la iglesia de Dios. ¿Por qué lo dices? Y cuando prediqué con John Hagee, dirán, ¿predicarás en la gran iglesia hispana? No, no. Predicaré en su iglesia, el lugar de Dios. ¿Por qué hablas así? ¿Te das cuenta? No has progresado. No me grites cuando predico bien. Sigues viendo el color, cuando deberías ver el espíritu humano. Y a esa persona, quiénes son y qué son. Sentir orgullo de que sean parte de ti. Todos tienen gustos diferentes. Dice que, ¿qué motocicleta prefieres? Screaming Eagle Fatboy. Me agrada la Fatboy. Hay gente que le gustan otras. Está bien, hacen diferentes diseños. Kathy dice, ¿por qué comes lo mismo cuando vas a un restaurante? Digo, te daré una gran revelación, Kathy. Me agrada. No me fastidia, no me cansa y sé que estará bien. Por eso has tenido malas comidas, porque pruebas cosas nuevas. Y luego quieres la mía, ¿no? Voy a continuar. Gloria a Dios. La vida cristiana tiene un inicio. Escríbelo. La vida cristiana tiene un inicio y el inicio no es el final. Es lo que Pablo dice. Tienes que dejar los principios de la doctrina de Cristo, ir más allá. La vida cristiana tiene un inicio y el inicio no es el final. Es solo el principio del alfabeto para formar tu progreso y perfección. ¿Te das cuenta? Al nacer de nuevo es el alfabeto. Inicias con la A. Lo repetiré, la vida cristiana tiene un inicio y el inicio no es el final. Es solo el principio del alfabeto para formar tu progreso y perfección. Está en todo lo que haces, espiritual, físico y financiero. En este momento tengo 51 años de casado y se sigue formando. De verdad me sorprende. No nos hemos aburrido, al menos yo no. Nunca me aburrí de ella. Ella nunca se aburrió de mí. Ahora está un poco más salada. Sí, cuando la mujer envejece es más salada. Jóvenes son dulces. Solo escuchan. Pero al crecer dicen, no, no, no. Así es como será. ¿Entiendes? Oh, sí, Señor, entiendo. Gloria al Señor. Aleluya. Y está bien. Me gusta la sal. Sí, así es. Dijo, ¿qué quieres comer? Y dije, ¿qué comerás? ¿Por qué lo preguntas? Dije, no sé, solo pensé en decirlo. Comeré lo que quiera. ¿Qué quieres? ¿De acuerdo? Y si trata de perder peso, se enoja conmigo. Así que ordeno una comida que le guste o tenga, la pongo delante de ella y come así. Pienso, veamos cuánto tarda en caer en la tentación. Es tu culpa que haya ganado 1 kilo. No, yo no. Tu boca y tu mano lo hicieron. No uses la báscula. Damas y caballeros, no suban a la báscula a diario. Porque no ganaste 1 kilo en un día. 1 kilo de grasa son 3.500 calorías. Ganas peso por el agua. En realidad puedes perder. Puedes dejar de comer y pesar más al otro día. Esa cuestión no funciona. Es el peso del agua. ¿Entiendes lo que digo? Aléjate de esa cuestión. No sé cuánto pesé en los últimos 20 años. Me guío por mi ropa. Si mi ropa me aprieta, mejor retrocede. Si no es así, lo hacemos bien, gloria a Dios, aleluya. Pero no Kathy. Pone la báscula detrás de la puerta para que no vea el número.
Pero no puedo saber si está mal o si está bien. Por ejemplo, si pierde peso, sale sonriendo. Está detrás de la puerta. Si gana peso, dice... Se escucha una guerra detrás de la puerta. Hay algo mal con esta báscula. No pongas el pie en la báscula. Una vez puse el pie y estaba mirando. Y después ella se acercó. No, se estaba deprimiendo. Quita el pie de esa báscula. Fue gracioso. Para ella no lo fue. La vida cristiana tiene un inicio y el inicio no es el final. Es solo el principio del alfabeto para formar tu progreso y perfección. Damas y caballeros, así crecemos hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Escucha, a veces no es fácil, aceptemos el hecho, no lo es. Y a veces hay persecución cuando avanzas en la vida. La gente es celosa y mala, pero una vida de fe es una aventura maravillosa. Bueno, he tenido una aventura en la fe desde que descubrí la fe, hace 46 años. Cuando comencé a predicar dije, Dios mío, las aventuras de la fe no significa que no haya persecución, no significa que no haya pruebas y tribulación, pero ¿sabes qué? Camino por fe y no por vista. Lo dije la semana pasada, hay más en tu salvación que escapar del infierno o ganar el cielo. Cuando fuiste salvo, estabas empezando. Te animo a esforzarte por una vida más elevada y plena en Cristo Jesús. Puedes hacerlo. ¿Y cómo lo haces? Comienza cada día con Jesús y cierra el día con Jesús. Haz una vigilia de oración por la mañana y otra por la noche y Dios te bendecirá. Sabes, Dios te dio dones y habilidades y quiere ayudarte a desarrollarlos. ¿Por qué? Porque cree en ti. Yo creo en ti, es la verdad. Porque yo creo en ti, porque Dios cree en ti, para que pueda usarte para expandir su reino. Padre, bendice a las personas este día. Ayúdalos a entender esto, Dios. Que quieres que crezcan y bendecirlos en la ciudad, en el campo, al entrar y al salir. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y creo que estás creciendo ahora. Te expandes, gloria. Y la gente habla de inflación. Bueno, inflate con las palabras de Dios. Inflate con el poder de Dios. Inflate con el Espíritu de Dios. Dios mío, estoy predicando. Esto es una bendición de Dios. En serio te lo digo. Dios es bueno. Katy viene en este momento con momentos gloriosos que enviaste y me agradan porque me bendicen. Bendicen a Dios y sé que te bendicen. Bien, Katy, adelante. Bendice a las personas. Gracias por ver Momentos Gloriosos. Hoy tengo dos extractos de dos testimonios de nuestra revista de octubre. El primero es de Arkansas. Dice, soy piloto de una aerolínea. El pasado mes de mayo renuncié a mi cargo porque ya no podía ir al trabajo. Vi la conferencia visionaria de JDM 2021 en línea. El hermano Jesse recibió una ofrenda para la mejora de la aviónica para el avión del ministerio. Planté una semilla de $320, creyendo en una mejora para el piloto también. Durante el último año, he conducido con Uber y Lyft a través del servicio de entrega de comida. Ganaba más dinero siendo taxista que como piloto de la aerolínea. Avancé rápido hasta junio del 2022. Me ofrecieron empleo como piloto para una aerolínea propiedad de American Airlines. Ni siquiera tuve que hacer una entrevista. Apliqué y me enviaron la oferta del empleo 3 días después. Mi empleador anterior me pagaba la cantidad de $623,000. Mi nueva empresa me pagará alrededor de $2 millones por el primer año y alrededor de $3 millones el segundo año. Gloria a nuestro Dios. No solo esto, como la empresa es propiedad de American, tengo un trabajo garantizado en American Airlines dentro de unos años sin necesidad de una entrevista. Gracias, Jesús. Me agrada el testimonio. El próximo es de Luisiana. Dice, tenía años intentando vender mi casa. Desde que me convertí en socio de su ministerio, el Señor me ha bendecido mucho. Vendí mi casa por mucho más de lo que pensaba. 2 meses después, recibí $1 millón extra a $1 millón extra que no esperaba. De verdad cosechas lo que siembras. ¿Sabes? Ambos testimonios que he leído hoy me recuerdan el Salmo 118:23. Dice, esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Espero que me envíes tu testimonio sobre las maravillas que Dios hace en tu vida con JDM. Vamos a glorificar juntos a Dios. Dios te bendiga. Dios colocó dentro de cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor, ya sea una vida libre de dolor, miedo o carencias de cualquier tipo. Dios quiere que esto sea parte de ti.
En mi libro, ¿Estás diseñado para una vida gloriosa?, descubrirás cómo lograr la mejor vida que Dios tiene para ti. Antes de que tomaras tu primer aliento, Dios te había diseñado para una vida gloriosa. Estás diseñado para una vida gloriosa. Disponible en jdm.org. ¿Pediste tu copia de las ofertas de este mes? Es mi mensaje, me agrada. La experiencia del pensamiento espiritual. Pensar como Dios y recibir como Dios. La enseñanza es un gran complemento para el mensaje de hoy. La experiencia del pensamiento espiritual te mostrará cómo pensar los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Para que puedas entender y hacer todo lo que quiere que hagas. ¿Cómo consigues la copia? Todo lo que tienes que hacer es ir a jdm.org para obtener la información. Te bendecirá, te ministrará mucho. Socios, gracias por permitirme predicar el Evangelio todos estos años a través de tu fiel apoyo financiero. No lo haremos, ya lo dije y lo diré otra vez. No somos holgazanes con tu semilla. No la tomamos y nos la quedamos. Ni nos vamos con tu semilla. No, no. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es verdad y cuando siembras la semilla, quieres bendecidos, sanados, alcanzados. Si vienes a uno de mis servicios, rompo la depresión. Rompo el desánimo. Traigo alegría. No me importa lo mal que esté el mundo. Más grande es el que está en ti y en mí que el que está en el mundo. Empiezo a predicar, no lo puedo evitar, socios. Ayúdenme hoy a llegar a más personas, cambiar más vidas. Todo por un alma a la vez. Y de eso se trata. Somos gente trabajadora. No jugamos ningún juego. No crece hierba bajo nuestros pies. Quizá no es un buen inglés, pero tiene sentido. Espero que hayas disfrutado de la transmisión. Si quieres ver el mensaje completo, no te quedes donde empezaste. Hazlo en nuestra aplicación. Nota que es gratis. JDM. O en línea en totaljdm.org. Muy simple. Recibe mi mensaje la próxima semana. Aguantar tal vez no es fácil, pero te lleva al final. Y es lo que quieres hacer, llegar al final. Gracias, socios, una vez más por ayudarme. Su fiel apoyo financiero es muy importante para Dios y para el ministerio. Hasta la siguiente semana, nos vemos. Aguantarás más que el diablo. Aguantarás más que él, se cansa rápido. Así es. Jesús golpeó su cerebro en el desierto. La Biblia dice que dejó a Jesús por 3 meses. Tuvo que recuperarse. Jesús le dio una paliza. Y cuando todo terminó y fue hecho, el final de Jesús fue mucho mayor que su comienzo. Su comienzo fue el nacimiento virginal, pero en su final llegaste al conocimiento de quién es. Abrió las puertas para ir con valentía al trono de la gracia, con una petición y súplica con acción de gracias.